Lo cierto es que la ansiedad es un efecto de la infertilidad y no tanto una causa. Se calcula que solo del 1 al 2% de los casos de infertilidad son generados única y exclusivamente por un estado de ansiedad muy marcado. En casi la totalidad de las parejas con infertilidad se encuentra ansiedad. Sin embargo, esta es más un efecto que una causa de la misma. Botica Junín. Nos gusta ayudarte a sonreír. De nuevo, bienvenidos a nuestro espacio Salud, Vida y Fertilidad. Hoy les vamos a hablar de un tema bien interesante que con respecto a la infertilidad genera muchas preguntas y genera muchos tabús y mucha mala información. En nuestro centro, una de las tareas importantes que tenemos es asistir a las parejas en tratamiento de infertilidad. Después de diagnosticarla, que en muchos programas hemos hablado de diagnóstico, de hacer el examen de semen, el examen de ovulación, el examen de las trompas con la paroscopia, pues lógicamente ya tenemos un diagnóstico. Y muchas parejas, prácticamente el 70%, van a lograr un éxito con terapias muy poco complejas como eso, o estimular la ovulación, o dar medicamentos después de la ovulación, que se llama soporte de fase lútea, o el segundo paso, el segundo nivel, que es hacer inseminaciones. Pero hoy vamos a hablar de lo que se llama terapias de reproducción asistida. ¿Esto en qué consiste? Es en, como el nombre lo dice, mediante técnicas de laboratorio, ayudarle a la pareja en el proceso de fecundación, asistir la reproducción para que esta pareja pueda tener hijos. Primero, ¿en quiénes vamos a usar terapias de reproducción asistida? En parejas que tengan problemas complejos. Esa pareja que tiene las trompas obstruidas o que tiene ausencia de trompas porque a la mujer le han sacado las trompas por embarazos ectópicos o los tubos o las trompas de falopio, también se dice de esa manera. Esa pareja cuyo espermograma o el examen de semen del esposo tiene muy limitada concentración o muy limitada calidad. Esa pareja cuya mujer tiene una endometriosis severa, que las trompas están obstruidas, tapadas por antecedentes de infección. La mujer que tiene en algún sentido, digamos por edad, ya muy pocas posibilidades y opciones de hacer un tratamiento de reproducción, de inseminación o de estimulación ovárica, sobre todo esas mujeres por encima de 40 años, 42, 41 años, y las mujeres que se someten a donación de óvulos o a otras técnicas. O sea, primero es, las terapias de reproducción asistida están indicadas en pacientes con problemas complejos. No obstante, no siempre hay una indicación clínica. Esto lo vemos muy frecuentemente en consulta. En ocasiones nos llega una pareja que, digamos, no tiene problemas severos en los exámenes, pero que cuando uno ausculta o interroga la historia, son parejas que llevan 5, 7, 10 años buscando un bebé. Y casi siempre, doctor, y nunca nos han encontrado nada, no encontraron una patología, nos han hecho múltiples tratamientos y no han encontrado la forma en cómo nosotros nos embaracemos, pero realmente no tenemos un diagnóstico. En ese tipo de parejas, el solo tiempo de infertilidad puede indicar la necesidad de hacer una terapia de reproducción asistida. O también esa pareja que no llevando mucho tiempo ya se ha hecho un diagnóstico de problemas severos, como decíamos anteriormente, a nivel del ovario porque tiene adherencias por endometriosis, porque tiene problemas ováricos, o a nivel del semen por problemas complejos en el semen. O finalmente las trompas por estar obstruidas por infecciones, inflamaciones, enfermedades inflamatorias pélvicas. Lo segundo, ¿qué terapias son las terapias de reproducción asistida? Tienen varios nombres. Uno es la FIV o fecundación in vitro. Otro es el ICSI o inyección intracitoplasmática de espermatozoides, de la cual se deriva una técnica que nosotros ya tenemos incorporada en nuestro centro, que se llama IMSI, que más adelante vamos a hablar de esas dos técnicas. Y de ellas se derivan la donación de óvulos y la donación de embriones. Vamos a hablar en primer lugar del in vitro. Primero, cuando se habla de in vitro y uno escucha a veces las parejas que llegan, la primera sorpresa es que siendo una terapia costosa, pues los costos no son como la gente los imagina. O sea, hay dificultades porque son terapias costosas. Todo lo que son precios y digamos, definiciones de este tipo de conductas que estamos hablando de terapias, los pueden encontrar en nuestra página web
www.inser.com.co. Pero realmente hay tabús de gente que asume que en un in vitro se va a gastar 100 millones de pesos y realmente esas cifras nunca se manejan en reproducción asistida, no son esas las cifras, ¿sí? Lo segundo es que son muy invasivas, que hay que hacer cirugías, anestesias prolongadas. Realmente la fecundación in vitro es una terapia amigable. Consiste básicamente en darle a la mujer durante un periodo de 8, 10, 12 días medicamentos, hormonas que son aplicados mediante inyecciones. Hoy en día los medicamentos vienen en unas presentaciones que permiten que esos medicamentos se suministren vía subcutánea. Eso quiere decir que tiene la facilidad como de aplicarse una insulina o de aplicarse medicamentos a nivel, digamos, de la periferia del abdomen, de la cara anterior del muslo o en el antebrazo, no intramuscular, y eso facilita y hace más amigable la terapia. Entonces son 8 o 10 días de medicación, hay un seguimiento ecográfico de qué efecto está teniendo esa medicación para ver cómo está respondiendo los ovarios a esos medicamentos. Por lo general, lo que se logra o lo que se quiere lograr es que una mujer que ovula normalmente un óvulo por mes, logremos en un mes que haya una ovulación de 4, 8, 10, 14 ovulitos. El promedio es 10 más o menos 2 óvulos, con el fin de poder tener un mejor resultado. Si digamos después de 10 días o transcurridos 10 días ya me di cuenta que esa mujer respondió bien a la ovulación, 2 días después de aplicar un último medicamento, se hace lo que se llama el proceso de captación de los óvulos o aspiración de los óvulos. ¿Cómo es ese procedimiento? Háganse de cuenta que estamos haciendo una ecografía ginecológica, la posición es esa. La mujer sí debe estar sedada o anestesiada. Es un procedimiento que dura 20 minutos, máximo 40 minutos. Y a través de la vagina, con una aguja, bajo visión ecográfica, se está entrando al ovario con esa aguja a sacar los óvulos que la paciente ha producido ese mes. Eso dura, como les digo, 15 minutos, media hora, 40 minutos. Ese día el esposo entrega una muestra de semen por masturbación. Entonces vamos ya en el momento en que captamos los óvulos, ya vamos en el momento en que el biólogo ese mismo día o juntó los espermatozoides con los óvulos, eso se llama fecundación in vitro, no es otra cosa que en unos medios de cultivo especiales, a una dilución del semen especial, a cada gotica que se hizo con ese semen, a una dilución especial, introducirle un ovulito y hacer la fecundación in vitro. Para 2 o 3 días después, colocar dentro del útero embriones. Ese proceso se llama transferencia embrionaria. Y el proceso entre la captación de los óvulos y la transferencia embrionaria se llama cultivo embrionario, que son más o menos 48, 72 horas y máximo 5 días. Entonces, ese proceso dura más o menos entre 12, 15, 17 días y en el momento en que colocamos los embriones se le dan instrucciones a la paciente. Digamos que una paciente llega a un centro de reproducción, a nuestro centro, a las 10 de la mañana, una transferencia embrionaria, a las 12 del día está en su casa, ese día por lo general se recomienda un reposo relativo, al día siguiente puede estar en su actividad normal y se restringe durante el tiempo que sigue lo que es actividad sexual y ejercicio físico fuerte, para que haya un reposo adecuado de la paciente. Y además se le mandan unos medicamentos que son hormonas para ayudarle a ese tejido dentro del útero, al endometrio, a que sea más receptivo a esos embriones. Entre el momento en que se colocan los embriones y se hace una prueba de embarazo, transcurren más o menos unos 15 días. En 15 días sabemos si es una prueba positiva o no. Ese es el proceso que se vive en un in vitro, no hay que hospitalizarse 4 o 5 días, no se hacen incisiones a nivel abdominal ni a nivel vaginal, básicamente es muy amigable en la parte de inyección porque son inyecciones subcutáneas y digamos que finalmente los resultados, tanto en el ICSI, en el in vitro, en la donación de óvulos, digamos que la de más resultados es la donación de óvulos, porque uno podría asegurarle a una paciente que se somete a este tipo de terapias que la tasa de gestación o la tasa de éxito es 5 o 6 de cada 10 pacientes, o sea el 50-60%, y en el in vitro y en el ICSI sí son más variables en una paciente de buen pronóstico, que es esa paciente joven entre 25, 30, 35 años, podemos hablar de tasas gestacionales entre un 30, 40%, y en pacientes entre 40 y 43 años o 38, 42 años, entre un 20, 25, 28, 32% máximo. Entonces, digamos que el objetivo de este programa eran varios, volver como a ponerlos en el contexto de lo que es la terapia de reproducción asistida, el in vitro, el ICSI, el INSI, la ovodonación o donación de óvulos y sobre todo continuar educando para quitar de pronto paradigmas y muchos tabús y mucha mala información que hay sobre lo invasivo o lo nocivo o lo complejo que son este tipo de tratamientos.
Una buena noticia, que siendo tratamientos los más complejos que existen en reproducción y de pronto los de costo más alto, realmente de cada 100 parejas que llegan a un centro de infertilidad y llegan a nuestro centro, menos del 10% van a requerir de una terapia de estas. Sobre todo si se consulta a tiempo. Consultarnos, de enviar sus preguntas, de entrar a nuestra página web www.inser.com.co, que con gusto atenderemos cualquier duda que tengan y esperamos que nos sigan con nosotros en los siguientes programas de salud, vida y fertilidad. Muchas gracias y hasta un nuevo programa. ¿Es verdad que los tratamientos de fertilidad son muy costosos? La respuesta al regreso de estos anuncios comerciales en Salud, Vida, Fertilidad. INSER, Instituto de Fertilidad Humana. Somos familia.